Arrancamos la columna económica de la tarde en 24 horas. Hoy lo vamos a hacer con el análisis de Santiago Carbó. Es el jefe del Servicio de Estudios de la Fundación de las Cajas de Ahorro, de FUNCAS, y también asesora a instituciones como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal. Antes, los titulares hoy con una declaración de Rodrigo Rato que destroza la presunta independencia entre cajas y políticos. Titulares. A Rato. Pues hoy nos acompaña Santiago Carbó, catedrático de Economía Financiera, director de Estudios Financieros de FUNCAS, asesor también de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, sin duda una voz autorizada, como se suele decir. Vamos a analizar los datos, las perspectivas económicas. Señor Carbó, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pero también la actualidad manda. ¿Cómo se queda un miembro de FUNCAS, de la Asociación de Cajas de Ahorros, cuando escucha estas palabras de Rodrigo Rato? Bueno, lógicamente en un juicio cada uno tiene una estrategia de defensa y lógicamente también sabrá lo que él vio o percibió, y yo creo que lo importante, lo que nos tiene que dar es que fue una crisis muy seria, una crisis de bastantes entidades financieras de nuestro país, que aún sigue, podríamos decir, no la crisis, pero aún sigue en un proceso de reestructuración en toda Europa y en todo el mundo, porque es un proceso largo, y bueno, y ahora pues estamos en la fase judicial en algunos casos, y bueno, cada uno lógicamente tiene que tener una estrategia de defensa, ¿no? ¿Se encargó Europa de que finalmente no hubiera intromisión política en las cajas? Bueno, lógicamente nosotros, sí, había representación de los partidos políticos, de las comunidades autónomas, de las diputaciones, de los ayuntamientos, de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, y por tanto sí que había, lógicamente, un cierto grado de politización. No homogéneo, porque lógicamente no todas las cajas de ahorros tuvieron problemas, pero en algunos casos pues sí que era importante. Y Europa pues fue una de las condiciones, ¿no? que se hiciera algo más profesional o profesionalizante el contexto de los órganos de gobierno de estas entidades. Esta era nuestra excusa de actualidad informativa, pero lo hemos traído para que nos ofrezca algunas pistas sobre por dónde tira la economía. Usted ha dicho que es muy difícil predecir, pero que en cualquier caso este año suena regular. Este año suena con menos fuerza. Es decir, yo creo que el crecimiento económico, que se va a mantener en 2019, pero es un crecimiento que es inferior al 2018, que ya fue inferior, a su vez, algo inferior al de 2017 y así, ¿no? Entonces tenemos una situación macroeconómica internacional más incierta, con más tensiones entre grandes bloques como Estados Unidos y China, una economía europea que también ha tenido unos años de crecimiento, pero que ahora tiene algunas dudas más, porque entre otras cosas se va a producir una salida de esa estrategia tan expansiva que ha tenido el Banco Central Europeo, y bueno, y por eso hay que ser como más cauteloso. Pero también es difícil predecir, porque creo que tenemos muchas opiniones muy negativas, ¿no? Es decir, que están diciendo, oye, que va a haber una recesión. Yo pienso claro, es lo que vimos últimamente, ¿no? Cuidado, hay algunos síntomas, podemos encontrarnos a otro crash, incluso hasta hablan de una posible burbuja en España. No lo ve así. Yo no lo veo así. Yo creo que además no se ha producido un crecimiento de ninguna variable financiera, como ocurrió con el crédito, etcétera, o una exposición excesiva de las familias. Es verdad que estamos todos más endeudados, pero aquí y en todo el mundo. Pero no sé, no es la situación que hubo en el 2007, 2008, 2009, en el que de repente, como un castillo en naipes, todas las inversiones inmobiliarias y muchos de los bonos y préstamos que estaban vinculados a esas inversiones inmobiliarias, hipotecarias, pues sufrieron mucho. Creo que ahora no estamos en ese momento tan crítico, tan frágil, ¿no? Hemos visto cosas atípicas, no ha aparecido ese famoso rally de Navidad en esta ocasión, sí ha habido luego rebotes, pero bueno, en las próximas semanas tenemos algunos retos. Me gustaría saber su opinión. Por ejemplo, el Brexit. Específicamente, ¿cómo puede afectar a España un Brexit sin acuerdo? Tenemos muchas empresas con intereses allí, Iberia, Ferrovial, Iberdrola, y si cree que puede darse o que al final pasará lo de siempre en Europa, que la última noche de la última madrugada del último segundo habrá algún sistema para salvar los muebles. Bueno, no sé si llegaremos a tal extremo de que sea el último momento, sí, pero yo creo que sí que vamos a tener algo de incertidumbre hasta el final. Yo creo que hay que distinguir entre un Brexit duro, es decir, que al final sí que hubiera un acuerdo, pero fuera duro, o que no haya ningún acuerdo. Yo creo que el que no haya ningún acuerdo es algo que todas las dos partes están intentando evitar, y de hecho incluso los organismos internacionales están señalando que es necesario sentarse y buscar algún tipo de acuerdo o ampliar el plazo de salida, pues no al 29 de marzo de este año, sino intentar dar otro periodo transitorio, es decir, poder abrir otra vez el campo, poder volver a ganar tiempo y poder tomar decisiones. Desde luego el Brexit nos va a dar ciertos quebraderos de cabeza en las próximas semanas, la semana que viene para empezar, y podemos ver alguna tensión en los mercados financieros y de divisas. Pero tampoco creo que se cierre del todo la semana que viene, es decir, incluso si hubiera un no a la propuesta que lleva Theresa May al Parlamento, ¿no? Pero creo que sí que vamos a tener esta duda, esta incertidumbre durante algo más de tiempo, y España es un país muy afectado, ¿eh? Es decir, que eso lo tengamos claro. ¿Por qué? ¿Por qué específicamente? Porque nosotros tenemos una gran exposición, podemos decir, tanto de ida como de venida. Es decir, por un lado tenemos
un gran número, millones de turistas que vienen aquí, y por tanto es importante, por supuesto, las empresas británicas que están en España, pero España tiene además muchos intereses financieros, tiene entidades financieras españolas que operan allí, hay un acuerdo entre British e Iberia, tenemos otras empresas que operan en los aeropuertos, es decir, hay una gran exposición al Reino Unido. España no tiene muchos países en el que tenga un saldo comercial favorable dentro de la Unión Europea, y el Reino Unido es uno de los que nosotros exportamos más que importamos, por tanto eso nos afecta. Otro tema que preocupa, la guerra comercial, Pekín-Washington, esta semana han empezado a negociar. También ve usted que bueno, puede ser un tema que genere cierta volatilidad, pero que al final habrá un acuerdo. Algunos dicen incluso que en Estados Unidos ya han visto que mejor hablar porque quizás no habían calculado el coste de iniciar esa guerra. ¿Cómo lo ve? Para mí, los acuerdos es cuánto duren. Es decir, si dentro de año y pico hay elecciones en Estados Unidos, elecciones presidenciales, pero el problema es que vuelva a salir otra vez todo el nacionalismo norteamericano, de Trump o de cualquier otro candidato que empiece a decir que hay que ser muy duro con el resto del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora se llega a un acuerdo de 6 meses, 8 meses, que puede arreglar este año, arreglar las cuentas de este año. Pero el problema es el grado de desconfianza, ¿no? Un grado de desconfianza que no se corresponde con el grado de interrelación que tenemos todos. Es decir, ¿quién es el principal tenedor de la deuda norteamericana, de la deuda pública norteamericana? Los chinos. Entonces, China, ¿no? Entonces, que no se enfaden mucho, ¿no? Que si no... Claro, pues, entonces no tiene ninguna lógica estas tensiones a veces desmedidas. Estamos muy involucrados, confiamos mucho. Probablemente los agentes privados, los agentes económicos y financieros sí que confían, y sin embargo a veces los políticos tienen que demostrar que están como tensionados, ¿no? Y eso yo creo que no es bueno. Hablamos de los retos fuera, pero también hay retos dentro de España. Por ejemplo, tenemos una atomización política, una división política sin precedentes, ¿no? En este sentido, en la historia de nuestro país, además nos llegan de nuevo procesos electorales. ¿Cómo puede afectar esto a nuestra economía? Bueno, yo creo que sería muy importante que no diera lugar a una gran incertidumbre cara a los inversores, ¿no? Hay países que han tenido 5 y 6 partidos políticos relevantes. El caso de Italia durante muchos años, que tenía incluso gobiernos de 5 partidos o incluso más, ¿no? En otros países, como Alemania, están acostumbrados a esa segmentación y no pasa nada, ¿no? Es decir, al final pueden formar gobiernos. Lo que yo he hecho en falta en nuestro país es que haya acuerdo o que haya grandes acuerdos de Estado. Es decir, que el tema de la economía, el tema de las relaciones internacionales, los grandes temas que afectan al país realmente no deberían estar nunca sujetos a tanto debate y sobre todo a veces a tanta tensión política. Por supuesto, cada uno puede tener sus ideas, pero los grandes acuerdos yo creo que sería muy bueno que se pusieran, que estuvieran en la misma línea siempre casi todos los partidos. De todas formas, parece que usted sí es optimista. Uno de los grandes temas es el modelo territorial, la situación con Cataluña, etcétera, y usted dice que, bueno, que podemos estar ante un año definitivo para solucionar este tema territorial. ¿Por qué lo ve así? Bueno, ahí también un poco de ironía, ¿no? Porque también es cierto, claro, es el año del juicio. El año del juicio a los responsables del proceso, lógicamente, para bien o para mal va a traer ciertas soluciones y se va a tener que avanzar en algún sentido una vez se produzca, ¿no? Porque habrá reacciones y a partir de ahí pues, se tomarán decisiones. Yo ahora, el último año, lo que he echado en falta es que no ha habido realmente mucho avance, ¿no? Sigue la misma tensión que hace 14, 15 meses y, sin embargo, no hemos avanzado. Esto, para bien o para mal, va a generar probablemente, va a abrir alguna vía para que haya política. Y eso es lo que yo creo, ¿no? Y eso sería bueno. Esa visión igual de economista, donde hay una amenaza puede haber una oportunidad. Efectivamente, ¿no? Y aparte, los inversores ya han tomado nota que ese es un tema problemático para España. España no debe tener más temas problemáticos que ofrecer a los inversores, porque de los que dependemos tanto, ¿eh? Nosotros somos un país que dependemos mucho de la inversión de los extranjeros y por tanto es importante que generemos esa confianza. Usted en sus artículos también se ha mostrado preocupado, bueno, pues, por este tema, este mundo de lo incierto, no sé llamarlo fake news, noticias falsas, etcétera, etcétera. También por los populismos de todo el espectro ideológico. ¿Por qué le preocupa y cómo cree que puede afectar a la economía? ¿En la confianza del consumidor? ¿En el miedo? Bueno, pues porque la gente piense que la realidad es distinta a la que es. Es decir, que piense que a través de esas noticias que son falsas o son con intereses que desconocemos, pues piense pues, que la economía va muy bien, que las pensiones se pueden aumentar indefinidamente, que todo se puede arreglar, como a veces se plantea, y sobre todo que el sacrificio no esté en ese proceso. Es decir, yo, por ejemplo, he hecho mucho de menos que haya pues voces autorizadas con cierta pedagogía económica, política, social, pero que digan, vamos a ver, las pensiones tienen que tener una sostenibilidad. No tomemos decisiones que sean muy negativas
para el futuro de las pensiones. Y así para todo, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, si no hay presupuestos del Estado, pues lógicamente estaremos en una situación peor que a que sí estuviera. Es decir, y por tanto creo... Sean los que sean, en ese sentido. Bueno, pero que que haya el gobierno que esté tendrá que presentar unos. El año pasado se presentaron unos, pero para 2018 y para la realidad de 2018. No es que la realidad de 2019 sea totalmente distinta, pero el 2019 trae una desaceleración, trae otras incertidumbres, ya tenemos una situación de menos paro, por tanto hay unos ciertos ahorros en materia de subsidio de desempleo. Es decir, hay que amoldarlo a la nueva realidad, ¿no? Y esto, por eso creo que es bueno. Y por eso he dicho antes, los grandes acuerdos de Estado que incluyeran presupuesto y otros temas, ¿no? Y luego hay otras realidades que están llegando y a la que no sé si prestamos suficiente atención. Hablo de la nueva economía, la tecnología, todo lo que va llegando. Si le parece, vamos a echar un vistazo a lo que está ocurriendo en Las Vegas estos días. Ya llevan 50 años con una edición llamada CES. Ahí nos presentan lo último en tecnología, lo que va a llegar, y ya parece que estamos directamente en el futuro. Tecnología 5G, inteligencia artificial y coches que andan solos. No hace mucho era ciencia ficción, pero ya es una realidad. Los coches voladores son la gran apuesta y este promete funcionar con un sistema híbrido eléctrico para 2020. La idea es que se utilice como taxi aéreo. Y para los que sí circulan por carretera, cada vez mejores sistemas de seguridad. Este software monitoriza al conductor, analiza las expresiones de su rostro, capta si está cansado o distraído, por ejemplo, y envía señales de alerta. En esta feria las compañías también han apostado por objetos cotidianos inteligentes, como este aireador de vino. No tendrás que volver a decantar el vino nunca más, asegura su creador. Y para que los más pequeños aprendan a ahorrar, esta hucha digital sustituye al cerdito de toda la vida. Se conecta a una aplicación para controlar el dinero. Y desde el móvil también podemos ahora comprobar nuestra salud. Este dispositivo analiza el metabolismo con solo un soplo. Y en esta feria, que durará hasta el día 11, también llaman la atención las cifras. Se esperan más de 4.000 empresas internacionales y 200.000 asistentes. Esto es todo lo que está pasando en Las Vegas. Las cosas llegan cada vez más cerca. En España, por ejemplo, el sector del transporte es un altísimo porcentaje del PIB, muchos otros frentes. ¿Está viniendo un tsunami económico y nos estamos preparando o no nos estamos preparando mientras hablamos que si monarquía, república, que si Cataluña, España? ¿Cómo va esto? Bueno, yo creo que en nuestro país quizás el debate económico muchas veces echan falta que no tenga una mayor presencia, pero no porque los economistas tengamos que estar siempre en la tele o hablando, sino porque en el fondo es algo que es de alguna manera las cosas del comer, ¿no? Y yo creo que es importante que hubiera ciertos debates sobre hacia dónde queremos que haya nuevas actividades económicas en nuestro país, haya más innovación, y sobre eso hay mucho menos debate del que yo creo que debería, ¿no? Y no es que estemos totalmente descolgados de ese tren tan grande que es la nueva economía, pero sí que tanto Europa, y yo creo que en España en gran medida, está más atrasada que Estados Unidos y China. Y ojo, es la parte de la economía que más crece, la que más riqueza genera, a pesar de la corrección de los últimos meses en bolsa, etcétera, de algunas de las grandes tecnológicas. Y si nosotros no estamos apostando por eso, pues lógicamente esa parte que crece más de la economía, nosotros no nos beneficiamos. Pero vamos a ver, tanto. si en Europa somos tan gran potencia económica, un tan gran mercado y no hay ni un Amazon europeo, ni un Google europeo, ni un Facebook europeo, ¿cuál es la razón? ¿Un problema legislativo, un problema de falta de capacidad de emprender? ¿No se está canalizando el potencial creativo de la gente? Bueno, desde luego, en Estados Unidos tuvieron una gran ventaja por el esfuerzo que se hizo en Silicon Valley y en otras partes, lógicamente, no todos empezaron en Silicon Valley las ideas, pero desde luego ahí se generaron muchísimas, lo que los economistas hablamos de sinergias. Aquí, efectivamente, la regulación es un poco más, pone alguna traba más, pero a lo mejor también para proteger al consumidor. Y yo creo que Europa, a pesar de ser una cierta unidad, no tiene el componente, podríamos decir, de moverse en la misma dirección, empujar en la misma dirección que hay en Estados Unidos. Y entonces es verdad que hemos estado algo atrasados los últimos 20-30 años en el ámbito tecnológico, pero yo creo que ha sido más bien el enfoque, pensando más en servicios convencionales. Vamos a ver si podemos cerrar con un mensaje optimista. ¿Estamos a tiempo en esa carrera tecnológica? Sí, porque lógicamente la carrera tecnológica no se pierde del todo. Al final nosotros incorporamos lo que están haciendo otros. Entonces lo que sí que tenemos es que no seguirla perdiendo para que ese hueco, ese gap no se haga mayor, ¿no? Y yo creo que Europa está en eso, ¿no? Intentar que en Europa también se desarrollen esas actividades tecnológicas con la intensidad que ocurre en China o en Estados Unidos. Santiago Carbó, quizás le interesa saber cómo ha acabado la bolsa. Claro que sí, ¿no? por supuesto. Pues vamos a echar un vistazo. Gracias por haber venido a la tarde en 24 horas y vamos a ver cómo ha sido el cierre de los mercados. La sesión de hoy ha sido el cuarto examen para el IBEX en esta racha alcista. Ahí en la Bolsa de Madrid está Judith García. Judith, datos al cierre. Hoy la remontada ha tenido una especie de continuidad a medias, ¿no?